Capítulo 5. Desnutrición. Sin embargo, antes de que Ding Hyeji pudiera comunicarse con Chiao Nan y ordenarle que se fuera, Chiao Nan había encontrado lo que estaba buscando. Cuando Chiao Nan vio el medicamento para la fiebre que se recuperó del basurero, no pudo evitarlo y sus lágrimas comenzaron a rodar nuevamente. Su madre era demasiado cruel. Aparentemente había medicina para la fiebre en la casa, pero ella preferiría tirarla a dejarla tenerla. Preferiría que estuviera enferma antes que matricularse en la escuela. Chiao Dongliang, que lo ha estado siguiendo, también vio la medicina en el basurero. Lo reconoció como la medicina para la fiebre que había visto en la mañana. Me dijiste que no quedaba nada. ¿Qué es esto? Ding Hyeji, cuya mentira fue expuesta, se sonrojó de vergüenza y luego simplemente gritó, la medicina ha caducado. No puedo darle a mi propia hija medicamentos vencidos. ¿Qué pasa si ella se enferma debido a esto? Chiao Nan se secó con firmeza las lágrimas de su rostro. Mamá, acabas de decir que ya me habías dado medicina. Entonces, ¿tomé el medicamento o se venció? Chiao Nan luego se dio cuenta de que su enfermedad y dejar la escuela era una estratagema desde el principio. Ding Hyeji mantuvo el cuello recto. Venció. Si no ha caducado, porque sigue teniendo fiebre después de tomar el medicamento. Soy tu madre biológica. ¿Te haría daño al darte un medicamento caducado? Chiao Dongliang estaba exasperado, pero también quería reírse de las ridículas palabras de su esposa. Sé que este medicamento ha caducado y no sirve de nada tomarlo, pero acabas de decirme que no envíe a Nan Nan al hospital. Dijiste que Nan Nan se recuperaría pronto y que no necesitamos gastar el dinero innecesariamente. Habiendo dicho algo que la contradecía, ¿le dolía el orgullo a su esposa? Papá, la medicina no venció. Chiao Nan tomó la medicina y corrió hacia Chiao Dongliang. ¿Ves? No expiró. La fecha de caducidad del medicamento estaba impresa en el reverso de su envase de plástico. La fecha indicaba claramente que quedaban unos meses más para que caducara. Esta vez, Chiao Dongliang estaba furioso. Ding Hyeji, ¿en qué estabas pensando? Obviamente, había medicina para su hija, y ella afirmó que había expirado. También dijiste que eres la propia madre de Nan Nan. ¿Se comporta así una madre? ¿Preferirías tirar la medicina a la basura que dársela a nuestra hija y dices que ha caducado? Déjame preguntarte de nuevo, ¿le has dado la medicina a Nan Nan hoy? Chiao Dongliang estaba en el ejército, por lo tanto, exudaba una sensación de influencia. Parecía extremadamente aterrador cuando su rostro era tan feroz como un tigre. Ding Hyeji tembló. Su rostro estaba atónito y no pudo responder durante mucho tiempo. Chiao Sijin rápidamente se paró frente a Chiao Dongliang. Papá, fue mi culpa. Todo fue mi culpa. Debo haberlo visto mal. Le dije a mamá que el medicamento había expirado. Mamá le había dado la medicina a Nan Nan. Solo después se dio cuenta de que había expirado. Luego lo tiró. Yo soy el culpable. No mamá. Con el apoyo de la hija mayor y la cobertura de Ding Hyeji, pareció recuperar fuerzas. Ella es mi hija. ¿Cómo no sentirme preocupada? Es solo fiebre. Se recuperará después de un buen sudor. No sé por qué tienes que armar tanto alboroto y gritarme tan furiosamente. Tanto los viejos como los jóvenes no tienen conciencia. Tú. Chiao Dongliang no era bueno con las palabras. Aunque sintió que algo andaba mal, no pudo refutar a Ding Hyeji. Nan Nan, vámonos. Te llevaré al hospital. Chiao Nan corrió hacia Chiao Dongliang y dijo, de acuerdo. Mamá, dijo Chiao Sijin, agarrando y sacudiendo el brazo de Ding Hyeji. Papá irá al hospital con Chiao Nan. No sé cuánto costará. El dinero se necesita para otras cosas y no se puede desperdiciar. Ding Hyeji, que había vuelto en sí, corrió hacia la parte delantera de la bicicleta de Chiao Dongliang y sostuvo el manubrio para evitar que se fuera. La bicicleta de Chiao Dongliang se tambaleó. Afortunadamente, logró estabilizarse colocando su pie en el suelo. Si no, se habría caído. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. ¿No es solo fiebre? Dije, ella estará bien después de un buen sudor. Echa un vistazo a la situación ahora. No vayas al hospital. Ding Hyeji insistió. ¿Un viaje al hospital? ¿No necesitas dinero? Chiao Nan se apoyó suavemente en la espalda de Chiao Dongliang y dijo suavemente, papá. La cara de Chiao Dongliang estaba roja de furia. Ding Hyeji, ¿lo hiciste deliberadamente? Usted dijo que está preocupado por su hija. Nan Nan tiene fiebre y dijiste que estará bien después de un buen sudor. No puedo creer que hayas dicho eso. La última vez. No te hablaré ahora. Date prisa. Déjame en paz o no me culpes por ser grosero. Chiao Dongliang recordó la última vez que su hija mayor tuvo un resfriado. Ella solo tuvo un par de toses y su esposa había estado muy ansiosa. Si no fuera por el temor de molestar a Chiao Nan, Chiao Dongliang habría mencionado este asunto para castigar a su esposa. Chiao Dongliang estaba tan enojado que agarró la mano de su esposa, la arrojó y luego pedaleó en su bicicleta hacia el hospital. Enemigo,
Cada uno de ellos es un enemigo. Ding Hyeji casi se resbala y cae. Al pensar en su esposo que estaba enojado con ella debido a su hija menor, Ding Hyeji estaba furiosa. Sabía que este día llegaría. Realmente no debería haberla dado a luz. Si ella no tuviera esta hija, ella y su esposo todavía tendrían sus trabajos desde la cuna hasta la tumba. Cuando nació Chiao Nan, la pareja perdió sus trabajos estables y, como resultado, tuvieron que vivir en este patio sin dignidad. Esta hija quería arruinar sus vidas. Mamá, vete a casa. La gente había hecho bromas al ver el regaño de Ding Hyeji en la puerta. Chiao Sijin rápidamente sostuvo a Ding Hyeji y la llevó de regreso a la casa. La fiebre de Nan Nan definitivamente disminuirá. ¿Qué es lo que va a pasar? Si Chiao Nan iba a continuar sus estudios, ¿qué pasa con sus tasas de matrícula? ¿Estás seguro? Las palabras de tu padre no son definitivas. Mientras pueda convencer a la desdichada niña de que decida no estudiar, tu padre no tendrá forma de detener esto. Ding Hyeji firmó fuertemente, palmeó la mano de la hija mayor mientras la consolaba. Habiendo vivido con el hombre durante muchos años, Ding Hyeji entendió bien a su esposo. Por lo tanto, lo más importante para ella ahora era encontrar una manera de lidiar con la desdichada niña y hacer que abandonara la escuela voluntariamente. Mamá, eres tan buena conmigo. Contaré contigo. Cuando tenga éxito, definitivamente seré filial y los trataré bien. Chiao Sijin abrazó los brazos de Ding Hyeji y sonrió. Ding Hyeji también se rió. Por supuesto, eres mi hija. Si no tienes éxito, ¿quién lo será? No importa que no tenga un hijo, todavía tengo una buena hija. Cuando escuchó la palabra hijo, Chiao Sijin estaba muy triste e hizo un puchero. Su madre todavía habría preferido un hijo. En ese momento, para dar a luz a Chiao Nan, sus padres estaban dispuestos a dejar sus trabajos desde la cuna hasta la tumba. Ella recordaba claramente que, durante ese tiempo, su madre embarazada siempre estaba sosteniendo su barriga y hablando con su hijo. Toda la deliciosa comida en casa no se le dio a Chiao Sijin. Fue a la barriga de su madre por el bien de su hermano menor. Al final, ella dio a luz a una niña. Si esto no hubiera sucedido, ella sería hija de funcionarios del gobierno. Su situación no sería la misma. Doctor, ¿cómo está mi hija menor? En otra parte, después de que Chiao Dongliang llevó a Chiao Nan al hospital, estaba muy preocupado por su estado. El médico guardó su estetoscopio. Vio que Chiao Dongliang parecía fuerte y en la cima de la salud. Luego miró a la joven. Con una mirada extraña en sus ojos, dijo: todavía hay fiebre. El efecto del medicamento es más lento. Es más rápido si le ponemos un goteo. Capítulo 6. Deficiencia. Entonces usaremos el goteo. Chiao Dongliang dijo sin dudarlo. Se dio cuenta de que el médico se veía extraño. ¿Qué pasa? Mi hija tiene otros problemas. El médico pensó por un momento y preguntó: ¿cómo está tu familia? Sigue estando bien. Chiao Dongliang estaba atónito y su rostro estaba lleno de ansiedad. ¿Ha contraído mi hija una enfermedad grave que le ocasionará altos costos médicos? No importa. Si mi hija está enferma, debo curarla sin importar cuánto dinero cueste. Doctor, por favor, no se rinda. Chiao Nan, que estaba sentada a un lado, también quedó atónita. Durante su vida anterior, sufrió mucho y tuvo muchas dolencias menores pero no mayores. El ceño del doctor se suavizó. No te preocupes, tu hija no está enferma, es solo que... ¿Qué es? El discurso de este médico estuvo acompañado de una respiración agitada. Puso a la gente ansiosa. Su hija no tiene ninguna enfermedad importante. Está un poco desnutrida y ha pasado hambre. Si esto continúa, su salud eventualmente se verá afectada. Las palabras del médico hicieron que la cara de Chiao Dongliang se sonrojara. No era como si estuvieran en las décadas de 1960 y 1970, cuando estaban lidiando con la hambruna. Su hija menor en realidad estaba desnutrida. Como no era conveniente que el médico hiciera ciertas preguntas, llamaron a gritos a una médica para que entrara. Después de que llegó la doctora, ella fue directa al hacer las preguntas. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Ya empezaste a menstruar? ¿Has tomado una clase de biología y sabes que las jóvenes menstruan una vez al mes? Chiao Nan no respondió. La cara de Chiao Dongliang estaba roja de vergüenza. Nan. Chiao Nan parecía aturdida y sacudió la cabeza. No me parece. De hecho, Chiao Nan era claramente consciente de que, hasta la fecha, no había tenido su primer periodo. Según el relato del médico, estaba desnutrida. A menudo pasaba hambre mientras crecía y con frecuencia tenía calambres cuando dormía por la noche. Debido a esto, su menstruación solo comenzó cuando tenía 18 años. Chiao Sijin era 2 años mayor que ella, pero ya había tenido su primer periodo hace 3 años. Chiao Nan la había ayudado a lavar los pantalones manchados. En otras palabras, Chiao Sijin comenzó a menstruar cuando tenía 14
14 años. Xiao Dongliang no conocía el estado de su hija menor, aunque sabía sobre el estado de su hija mayor debido a su esposa, ya que a menudo mencionaba asuntos relacionados con Xiao Zijin. Cada vez que Xiao Zijin estaba teniendo su periodo, su esposa esperaba a Xiao Zijin con botellas de agua caliente y sopa de azúcar moreno. Xiao Dongliang calculó que cuando la hija mayor creció, ahora tenía un año menos que la hija menor. Al comparar, Xiao Dongliang estaba un poco nervioso. Es demasiado tarde para mi hija. La doctora dijo de manera ordenada, en realidad, no. Por lo general, el primer periodo de una niña ocurre entre los 12 y los 16 años. Pero su hija es demasiado delgada, no ha comido lo suficiente. Si esto continúa, es posible que su periodo no llegue incluso cuando haya cumplido los 16 años. Xiao Dongliang quedó estupefacto por las preguntas. Comida, por supuesto que se dio comida. No podría haberle dado a su hija menor un bocado menos de comida. Sin embargo, ambos médicos dijeron que la hija menor estaba desnutrida, lo que retrasó su pubertad. La cara de Xiao Dongliang estaba llena de vergüenza. Aunque su familia no solía darse un festín con delicias, siempre había platos de proteínas en la mesa de vez en cuando. Xiao Dongliang estaba desconcertado sobre cómo su hija menor se había desnutrido. Xiao Dongliang no sabía cómo se había desnutrido, pero Xiao Nan sabía en su corazón cómo había sucedido. Desde que era una niña, su madre no le permitía saciarse, solo se llenaba entre un 50 y un 70% en cada comida. También tuvo que asistir a la escuela, que desafortunadamente fue durante su pubertad. Xiao Nan recordó claramente que su barriga a menudo comenzaba a rugir como un trueno cuando comenzaba la segunda lección en clase. En la vida anterior, una de las razones por las que su madre la engatusó para que dejara la escuela y el trabajo es que pensó que con dinero al menos podría alimentarse con comidas adecuadas. Ajena a la incómoda situación del padre y la hija, la doctora dijo responsablemente, no es necesario que te complementes demasiado, sin embargo, al menos debes preparar algunos platos de proteínas. El niño está en la etapa de la pubertad, sin proteínas, su familia prefiere más a los niños. No, tengo 2 hijas. Xiao Dongliang negó con la cabeza, no había motivos para tal favoritismo. Ambas hijas deberían estar igualmente bien. En este momento, un estruendo muy fuerte salió de la barriga de Xiao Nan. Tan pronto como escuchó esto, la doctora supo que la niña había tenido hambre durante mucho tiempo. ¿Has comido hoy? La carita de Xiao Nan se inclinó. Parecía apática. La doctora estaba enojada. ¿Qué clase de padre sois? La niña está enferma y no le diste de comer. Xiao Nan era débil, su voz era tan suave como la de un mosquito. Doctor, no culpe a mi papá va a trabajar y no sabe. Tu papá no lo sabe, ¿qué hay de tu mamá? O a tu madre no le importa. Cuando se le preguntó acerca de su madre, Xiao Nan comenzó a actuar como una tonta. En este momento, Xiao Dongliang entendió todo lo que estaba sucediendo. Xiao Dongliang nunca se había sentido tan avergonzado en toda su vida, deseaba poder cavar un hoyo en el suelo y desaparecer en él. Dejando de lado el asunto de la medicina, a la hija menor ni siquiera se le dio una comida. Xiao Dongliang se frotó la cara. Doctor, mi hija todavía tiene fiebre, ¿podría administrarle el goteo mientras le consigo algo de comida? Algo ligero. Ha tenido hambre durante mucho tiempo y no debería comer demasiado de una vez. El médico dio la receta y dejó de hablar. Xiao Nan, cuya cabeza todavía estaba mareada, fue sostenida y llevada para el goteo. No mucho después, olió el aroma de las gachas. Xiao Dongliang estaba lleno de sudor. Este cuenco fue prestado del hotel de al lado. Come, te devolveré el tazón más tarde. De acuerdo. Después de que Xiao Nan respondió, comenzó a comer las gachas en pequeños bocados. Al ver a la hija menor comer las gachas en silencio y pensar en lo que dijo el médico, Xiao Dongliang no se sintió nada bien. Nan, es por tu falta de apetito. Xiao Nan, que estaba bebiendo gachas, quedó atónita por un momento. Tengo muy buen apetito, pero mamá no me deja comer más, diciendo que no hay mucho arroz en la casa y que es mejor que las niñas estén más delgadas. Su padre parecía no poder creer que su madre la mataría de hambre hasta el punto de causarle desnutrición y, por lo tanto, trató de encontrar una excusa para la madre. Me encanta comer. Xiao Nan continuó con una respuesta similar. Pero mamá dijo que tienes que comer más mientras trabajas todos los días, es difícil, y mi hermana también tiene que comer más porque necesita estudiar y hacer ejercicio. Mamá también, ya que trabajó duro para la familia. En cuanto a ella, no hizo ninguna contribución a la familia y se la consideraba una persona sin importancia que se alimentaba de la familia y, por lo tanto, no estaba en condiciones de tocar los mejores platos. Xiao Dongliang respiró hondo y no podía creer que su esposa le hubiera dicho eso a la hija menor. Cuando estoy en casa, cada vez que hay platos de proteínas, veo a tu mamá dándote algunos. Xiao Nan no dijo una palabra. Terminó de beber el tazón de gachas y luego dijo, mamá ha dicho, incluso si
si ella me diera la comida, debería estar demasiado avergonzado para comerla. Entonces, cada vez que me pasaba la comida con sus palillos, me insinuaba que fuera a la cocina a guardar la carne. Capítulo 7. Baquetas. Por lo tanto, cada vez, la carne que su padre vio en su plato solo atravesó su plato una vez y volvió a donde vino. Después de eso, Chiao Nan y Chiao Dongliang hicieron lo mismo, es decir, se frotaron los ojos para limpiarse la humedad en el rabillo del ojo. Papá, soy tu hija biológica y la de mamá. Después de limpiarse el rabillo del ojo, Chiao Nan no pudo evitar preguntar. Si fuera adoptada, se sentiría mejor. Después de todo, era natural que el niño adoptado pudiera ser tratado de manera diferente al biológico. Justo cuando dijo esto, Chiao Nan realmente no necesitaba una respuesta. Todavía recordaba que antes de viajar en el tiempo, Chiao Sijin le dijo claramente a su madre que el nivel de compatibilidad de sus órganos internos sería mejor. Por lo tanto, debe ser la hija biológica de sus padres, y ella y Chiao Sijin eran hermanas reales. Chiao Sijin no haría tal broma, dado que ella era su hija biológica. ¿Por qué su madre era tan cruel con ella? No pienses lo contrario. Tu mamá estaba confundida. Chiao Dongliang estaba forzando una sonrisa que parecía más fea que un llanto. Si Nan Nan hubiera tenido 3 años, podría haberlo creído, pero ella ya estaba en la escuela secundaria. Incluso Chiao Dongliang no creía en sus propias palabras. Por primera vez, supo que el tipo de vida que su hija menor había estado viviendo era esta en casa. Incluso ahora, cada vez que pensaba en la conversación con los médicos y la mirada en sus ojos, Chiao Dongliang se sentía tan avergonzado que no podía levantar la cabeza. Chiao Dongliang miró a Chiao Nan. Nan Nan, en el futuro, cuando estés en casa, solo come lo que quieras. Le diré a mamá cuando volvamos. Chiao Nan asintió. Papá, ¿y si mamá ya no me deja estudiar? ¿Por qué no? Chiao Dongliang negó con la cabeza. Tu madre no lo hará. En esta edad, la educación es importante y tus notas son tan buenas porque tu madre no te deja estudiar. Al ver que Chiao Dongliang no tenía idea de lo que estaba sucediendo en casa o de los motivos de mamá y Chiao Sijin, Chiao Nan suspiró. No es de extrañar que hubiera sido tan miserable en su vida anterior. Su padre solo se ocupaba de asuntos fuera del hogar. Todos los demás asuntos de la casa se dejaban a cargo de su madre. Por supuesto, su madre tendría algo que decir en esto. Papá, quiero estudiar, quiero ir a la universidad. Bueno, estudia. Mientras tus resultados estén bien. Todavía soy joven, me aseguraré de que vayas a la universidad. Los ojos de Chiao Dongliang se iluminaron, parecía muy complacido. Para él, era bueno que su propia hija tuviera ambición. Chiao Dongliang siempre supo que no importa cuántas buenas palabras dijera su esposa, y la hija menor obviamente tenía menos años de educación que la mayor, los resultados de los exámenes de Chiao Nan siempre fueron mejores sin importar de qué manera se comparara. Los resultados del examen de la hija mayor fueron inconsistentes y promedio. La hija menor era diferente. Siempre fue la primera de su clase, e incluso de toda la escuela. Después de que terminaron con el goteo, Chiao Dongliang había gastado casi 20 yuanes. Luego tomó la medicina y montó la bicicleta a casa con su hija menor. Tan pronto como Chiao Dongliang y Chiao Nan se apearon de la bicicleta, Ding Jiayi, que sabía que habían regresado, salió corriendo de inmediato, tiró de la mano de Chiao Dongliang y preguntó cuánto costó. La cara de Chiao Dongliang era larga y el tono no era muy bueno. Importa cuánto se gastó, lo importante es que la enfermedad de Nan Nan se puede curar. No importa que la medicina para la fiebre haya expirado, el hospital tiene muchas. Mira, con solo una botella de goteo, la fiebre de Nan Nan disminuyó. Su esposa era todo sobre el dinero. Estaba claro que ella era reacia a gastar dinero en su hija menor. Cuanto más se comportaba la esposa de esta manera, más Chiao Dongliang quería gastar dinero en la hija menor. ¿Cómo podrían ahorrar el dinero necesario para buscar tratamiento médico? Los pensamientos de Chiao Dongliang se agitaron al recordar las preguntas que Chiao Nan hizo mientras estaban en el hospital. Su esposa incluso había querido escatimar en los gastos del tratamiento de la hija. Sería peor cuando se tratara de sus cuotas universitarias. Es cierto que cuando escuchó las palabras de Chiao Dongliang, el rostro de Ding Jiayi se puso pálido y se arrepintió profundamente de sus acciones. Un viaje al hospital y el goteo, Ding Jiayi se pellizcó los dedos y contó. Habría costado al menos 10 yuanes. Estos dos derrochadores. Si hubiera sabido que esto sucedería, no habría tirado la medicina para la fiebre. Bien podría haber ahorrado dinero dejando que la desdichada chica se lo llevara. Esa chica no sabía cómo ganar dinero, pero tenía talento para gastar. Ya dije que no hay necesidad
necesidad de visitar el hospital. El medicamento para la fiebre no venció bien, puedes dejar que continúe tomándolo. Habiendo dicho eso, Ding Jiayi no pudo soportar golpear al hombre. Levantó la mano directamente hacia Xiao Nan, que estaba de pie a un lado, y le dio unas cuantas palmadas en la espalda, provocando un sonido áspero. Los ojos de Xiao Dongliang estaban furiosos. Tiró la bicicleta y tiró de la hija menor detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Xiao Sijin se sorprendió. Rápidamente se puso de pie y dijo, mamá, Nan Nan todavía está enferma. Nan Nan, te ayudaré a volver a la habitación para descansar. El dinero ya estaba gastado. No había recurso, incluso si su madre continuaba armando un escándalo. Su padre no podía pedirle al hospital que le devolvieran el dinero. Además, la cantidad que Xiao Nan gastó hoy podría devolverla 10 o 100 veces cuando fuera a trabajar. La ansiedad de su madre estaba fuera de lugar. Xiao Nan miró a Ding Jiayi y permitió que Xiao Sijin la ayudara a regresar a la habitación para descansar. Sabía que, en toda su vida, era escaso para ella recibir la ayuda de Xiao Sijin. Ella siempre fue quien ayudó a Xiao Sijin. El calor había disminuido. Después de la agitación de hoy, Xiao Nan estaba realmente exhausta. Además, ella solo había tenido la mitad de una comida. Cayó directamente en un sueño. A Xiao Nan no le importaron las cosas que siguieron. Regresó a su habitación y se durmió poco después de cubrirse con una manta. En su estado borroso, parecía haber escuchado el sonido de las peleas de sus padres. En el momento del sueño profundo, Xiao Nan recitó en secreto en su corazón: adelante, pelea, adelante, pelea. En su vida anterior, para que sus padres se llevaran bien, ayudó a persuadirlos cada vez que sus padres se peleaban. Como resultado, tuvo que sacrificarse todo el tiempo a cambio de la paz en la familia. En esta vida, nunca volvería a cometer el mismo error. Al día siguiente, Xiao Nan se levantó y estaba de buen humor. Después de que la fiebre disminuyó, ni siquiera tenía tos ni secreción nasal. Todo su cuerpo estaba vivo y coleando. Nan Nan, estás despierta. Despierto. Puedo pasar. Entra si quieres. Xiao Nan no dijo si permitiría o no que entrara Xiao Sijin. Dejó que Xiao Sijin tomara su propia decisión. Xiao Sijin, que estaba parado en la puerta, quedó atónito. Xiao Nan estaba actuando de manera extraña desde ayer y no era la habitual. Xiao Sijin empujó la puerta y, por supuesto, entró. Nan Nan, he estado tolerando esto en mi corazón, ¿puedo hablar contigo? No había expresión en el rostro de Xiao Nan. Habla si te apetece, o no lo hagas si sientes lo contrario. Xiao Sijin fue detenido por esta actitud de Xiao Nan. Nan Nan, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? En el pasado, Xiao Nan no le había hablado de esta manera. Por lo general, Xiao Nan se preocupaba por sus problemas y luego la ayudaba a resolverlos. Aunque era mayor que Xiao Nan, el hecho es que Xiao Nan cuidaba más a Xiao Sijin en su vida diaria. A Xiao Sijin no le agradaba su hermana, pero estaba acostumbrada a que Xiao Nan fuera amable con ella. Cuando se enfrentó a la actitud indiferente de Xiao Nan hacia ella, no pudo adaptarse de inmediato. Xiao Nan se rió y miró a Xiao Xiai. ¿Por qué crees que estoy enojado contigo? Capítulo 8. Llora fuerte. Hermana, ¿qué has hecho mal para que me enoje contigo? Xiao Sijin quedó atónita y su rostro se puso rojo. No pudo responder a Xiao Nan. Al ver la reacción de Xiao Sijin, Xiao Nan se burló. Parecía que Xiao Sijin era consciente de que había hecho mucho mal a Xiao Nan, y esto hizo que Xiao Nan se enojara. Sin saber qué decir, Xiao Sijin se alejó de este tema. Su rostro estaba bajo y sus ojos llorosos. Ayer, papá se peleó con mamá. Fue feroz, y mamá lloró. Me duele el corazón. Si hay una manera de hacer que dejen de pelear, estoy dispuesto a hacerlo sin importar lo que cueste. Xiao Nan miró hacia abajo y frunció la boca. Ella no dijo una palabra. Xiao Sijin echó un vistazo a Xiao Nan y lo intentó de nuevo. En realidad, sé un poco sobre lo que pasó. Dado que nuestros padres perdieron sus trabajos desde la cuna hasta la tumba, mamá se encarga de los fondos familiares mientras papá trae el dinero. Pero los ingresos de papá son tan miserables y apenas alcanzan para los gastos de toda la familia. Además, los dos estamos estudiando. Suspiro, nuestra familia no tiene suficiente dinero y nuestros padres definitivamente están preocupados por esto. Xiao Nan permaneció en silencio y no habló. Xiao Sijin frunció los labios con tristeza. Nan Nan, ¿qué tal esto? Dejaré la escuela y encontraré un trabajo. Si uno de nosotros está trabajando, la carga de nuestros padres disminuirá, entonces no pelearán. Mientras nuestros padres estén bien, no importa el sacrificio que haga, valdrá la pena. Nan Nan, creo que tú también lo piensas, ¿verdad? Xiao Nan sonrió,
su sonrisa llena de sarcasmo. Hermana, es genial que pienses de esa manera. Desde muy joven, nunca me he opuesto a lo que dices. Esta vez, definitivamente te apoyaré también. Sus últimos resultados escolares son promedio y no tan buenos. Sería difícil para usted elegir una escuela. Mis resultados son mejores que los tuyos y definitivamente continuaré haciéndolo mejor que tú en el futuro. Puede estar seguro de que estudiaré mucho y encontraré un buen trabajo en el futuro para pagar su sacrificio de hoy. Hermana, en estos años, mamá realmente no te mimaba por nada. Estás dispuesto a sacrificar mucho por ella. Chiao Nan no mordió el anzuelo. Chiao Sijin estaba enojado y casi llevado a su tumba. Después de escuchar estas palabras de Chiao Nan, puso los ojos en blanco con furia. Chiao Sijin ha sido de mente estrecha desde que era una niña y le gustaba competir en todo. En particular, no estaba dispuesta a perder ante su hermana, Chiao Nan. Desafortunadamente, además de ganarse el favor de Ding Hyeji, no era comparable a Chiao Nan de ninguna otra manera. En particular, después de asistir a la escuela, los resultados de los dos se compararon a menudo. Durante muchos años, Chiao Sijin nunca se había desempeñado mejor que Chiao Nan en sus estudios. Las palabras anteriores de Chiao Nan sobre su desempeño académico fueron como una aguja clavada directamente en el corazón de Chiao Sijin. Ding Hyeji, que había estado escuchando a escondidas detrás de la puerta, no pudo evitar entrar corriendo. Señaló la nariz de Chiao Nan y comenzó a regañarla. Eres un mocoso sin conciencia. Por mi bien y el de esta familia, tu hermana preferiría dejar la escuela antes que ver a tu padre discutiendo conmigo, y usted, ¿no te da vergüenza dejar que tu hermana deje la escuela y se sacrifique tanto por esta familia? Te he dado a luz por nada, todos estos años dedicados a criarte fueron en vano. Por un momento, Chiao Nan quedó atónito. Luego miró a Chiao Sijin. Ella sabía desde hace mucho tiempo que Chiao Sijin estaba jugando sus tácticas. Lo que no esperaba era que su madre se escondiera detrás de la puerta y escuchara a escondidas. Ignorando el asombro de Chiao Nan, Ding Hyeji continuó y dijo, déjame decirte, si todavía me consideras como tu mamá, dile a tu papá esta noche que eres estúpida, que no tienes ninguna habilidad y que no deseas asistir a la escuela. ¿Quieres salir a trabajar? ¿Me has oído? Chiao Sijin ya se había puesto de pie y caminó hacia el lado de Ding Hyeji, sin decir una palabra. Desgraciada niña, he dicho tanto ya sea que lo hayas escuchado o no. Haz algo de ruido, eres un gafe, no tienes corazón ni oídos. Ding Hyeji se apresuró hacia adelante en un paso y agarró el cabello de Chiao Nan, gritando en los oídos de Chiao Nan. En la vida anterior, Ding Hyeji regañó mucho a Chiao Nan pero no la golpeó mucho. En esta vida, el evento de ayer fue como la activación de un interruptor en el cuerpo de Ding Hyeji. Mientras no estuviera satisfecha con la reacción de Chiao Nan, golpearía a Chiao Nan con las manos. Los oídos de Chiao Nan dolían mucho y sus ojos estaban rojos. Agarró la otra mano de Ding Hyeji y la mordió con fuerza. Ding Hyeji gritó y soltó el cabello de Chiao Nan. Sin una palabra, Chiao Nan salió corriendo de la casa. Su padre no estaba allí. Chiao Nan no se atrevió a quedarse en esta casa. En esta vida, Chiao Nan se negó a dejar la escuela y su madre la odió hasta la muerte. Eres una niña miserable. Chiao Nan, que salió corriendo de la casa, escuchó débilmente la maldición de su madre. Tenía el viento a su espalda y corrió tan rápido como pudo, como un conejo. Chiao Sijin, con quien se topó mientras se iba, frunció el ceño. Parecía haber visto sangre en la ropa de Chiao Nan nuevamente. ¿Estaba equivocada? Hoy, su madre no había abofeteado a Chiao Nan. Chiao Nan no podría volver a tener una hemorragia nasal. Chiao Nan, que corría con la cabeza gacha, fue detenida por los hombros de alguien. Todo su cuerpo casi cayó hacia atrás. Cayó en una posición posterior y justo cuando pensaba que su trasero golpearía el suelo, sintió en su cintura un brazo duro, familiar pero extraño, que emanaba un calor irresistible, ayudándola a levantarse. ¿Estás herido otra vez? Sais Cheng vio que el cuello de Chiao Nan, que era tan hermoso y delgado como un cisne blanco, estaba cubierto de manchas de sangre nuevamente. Parecía haber ira en su tono. Chiao Nan extendió la mano y quiso tocar sus oídos. Hace un tiempo, cuando su madre la agarró, sintió dolor, pero ahora el dolor había empeorado. Sais Cheng agarró la mano de Chiao Nan. No te muevas. Sais Cheng echó un vistazo y le pidió a Chiao Nan que se volviera de lado. Es cierto que vio un corte en la oreja de Chiao Nan. ¿Quién hizo esto? ¿Hay un abusador de niños en el patio? La cara de Chiao Nan se oscureció. Mi mamá. Las cejas de Sais Cheng se movieron. Escuchó que la tía Ding favorecía a la hija mayor y no trataba bien a la hija menor. Pero esto era peor. Esto fue abuso. ¿Por qué ella hizo eso? Mi madre me pidió que dejara la escuela y buscara un trabajo, pero me negué. Cuando Chiao Nan abrió la boca, sus lágrimas comenzaron a rodar. Cuando estaba en casa,
todavía podía contener las lágrimas. De alguna manera, ante Saiz-Cheng, Chiao Nan no pudo evitar llorar. Quizás la voz de Saiz-Cheng era demasiado tranquila. A medida que aumentaba su sensación de seguridad, más agraviada se sentía. Está bien. Límpiate las lágrimas. Te llevaré con tu papá. Saiz-Cheng extendió la mano y quiso secar las lágrimas del rostro de Chiao Nan, pero se detuvo antes de que pudiera hacerlo. Saiz-Cheng llevó a Chiao Nan a la entrada de la fábrica donde trabajaba Chiao Dongliang. Las lágrimas que estabas conteniendo hace un momento, por favor déjalas salir más tarde. No tienes que decir nada. Solo llora fuerte. Cualquiera que sea el problema, tu papá le preguntará a tu mamá cuando regrese. Entender. Chiao Nan asintió obedientemente. Al ver que Chiao Nan había entendido sus palabras, Saiz-Cheng le dijo al guardia de seguridad de la fábrica que estaba buscando a Chiao Dongliang. Después de un rato, salió Chiao Dongliang. Siguiendo lo que Saiz-Cheng le había enseñado, Chiao Nan comenzó a llorar tan pronto como vio a Chiao Dongliang. Habiendo acumulado las quejas durante 2 vidas, ¿qué tan grave podría ser el llanto de Chiao Nan? Capítulo 9. Conciencia culpable. La fiebre de la hija menor acababa de disminuir ayer. Hoy, la vista del cuello lleno de sangre picaba en los ojos de Chiao Dongliang. ¿Qué te pasó? Nan, no llores. Dile a papá qué es esta sangre. Chiao Nan no habló. Ella lloró tan fuerte. Su llanto hizo que Chiao Dongliang se sintiera extremadamente mal. Los guardias de seguridad en la puerta ya los estaban mirando. La sangre en el cuello de Chiao Nan no solo llamó la atención de Chiao Dongliang sino también de los demás. Tío Chiao, es mejor que lleves a Chiao Nan al hospital para tratar la herida. Saiz-Cheng le recordó que aunque la herida ya no sangraba, tenía que ser tratada. Chiao Dongliang asintió muchas veces. Sí, Nan, no llores. Papá te llevará al hospital. Tú. En este momento, Chiao Dongliang recordó al joven que vino. Cuando vio la miseria de su hija antes, simplemente se olvidó del hombre. No había duda de que el joven debe haber traído a Nan aquí. Chiao Dongliang quería agradecerle, pero se quedó atónito cuando vio su rostro. Saiz-Cheng, por supuesto. Chiao Dongliang sabía quién era. Lo que sorprendió particularmente a Chiao Dongliang fue la reputación de la familia Sai. Incluso si todos vivieran en el mismo patio, Chiao Dongliang nunca pensó que su familia tendría algo que ver con los Sai. Saiz-Cheng, gracias por traer a Nan aquí. Obviamente, Saiz-Cheng era menor que él, pero Chiao Dongliang no estaba acostumbrado a llamarlo por su nombre. Sin preocupaciones, Saiz-Cheng no tuvo mucha reacción. Tío Chiao, me iré ahora. El tío Chiao se ocuparía de todo lo demás correctamente. Tan pronto como se fue, Chiao Dongliang fue directamente a solicitar medio día de licencia en la fábrica y llevó a Chiao Nan al hospital. Las noticias sobre la sangre en el cuello de Chiao Nan se difundieron rápidamente en la fábrica, por lo que el líder del equipo de Chiao Dongliang también sabía que su hija había sido intimidada y estaba sangrando. Aceptó amablemente dejar que Chiao Dongliang se tomara un tiempo libre. Sin embargo, nadie esperaría que la persona que lastimó a Chiao Nan no fuera otra que la esposa de Chiao Dongliang, Ding Jiayi. ¿Por qué estás aquí de nuevo? El médico aún podía reconocer al paciente que vino ayer. Lo que es más importante, el caso de desnutrición a pesar de tener los medios para visitar el hospital era muy raro, por lo que la pareja de padre e hija dejó una profunda impresión en el médico. ¿Qué es esto? Tan pronto como vio la sangre del cuello de Chiao Nan, el médico frunció el ceño y sostuvo el hombro de Chiao Nan para que Chiao Nan se volviera de lado. Cuando le tocó la oreja, Chiao Nan gritó de dolor. Se necesita mucha fuerza para poder abrir las orejas. Ustedes son realmente. Habiendo echado un vistazo más claro a la herida en la oreja, los ojos del doctor estaban llenos de culpa y desaprobación. Ayer fue fiebre y desnutrición. Hoy fue una herida sangrante. La sospecha del médico ahora no era si la familia favorece a los hombres sobre las mujeres, sino si esta hija era biológica. Chiao Nan se frotó los ojos. Doctor, no culpe a mi papá no sabe nada. Jovencita, no practiques tontamente la piedad filial. Tu papá no sabe, y tu madre. Para permitir que el niño sea intimidado hasta este punto, no me digas que la madre ya está muerta. El médico notó que, desde ayer, cada vez que mencionaba a su madre, esta señora no hablaba. ¿Qué estaba pasando? Chiao Dongliang estaba tan furioso que tenía ambas manos apretadas en puños. Si la hija menor no fue intimidada por los niños en el patio, entonces solo había una persona que podría haberle hecho esto, su esposa. La enfermera se apresuró a atenderla. Primero, ayudó a Chiao Nan a limpiar la sangre de su cuello, luego trató la herida aplicando un medicamento de color rojo y vendando la herida. Sin embargo, cuando la enfermera estaba vendando, Chiao Dongliang le pidió específicamente a la enfermera que cubriera toda la oreja de Chiao Nan para que pareciera más grave. La enfermera miró a Chiao Dongliang de manera extraña pero actuó de acuerdo con su deseo. En su corazón, se sentía mal por desperdiciar los vendajes. Después de salir del hospital, Chiao Nan se tocó torpemente
suavemente la oreja, que se había vuelto muy pesada. Ella inclinó la cabeza y miró a Xiao Dongliang. Xiao Dongliang miró a su hija menor que se veía tan limpia, sus ojos negros y brillantes eran más bonitos que las perlas negras brillantes. Su corazón se ablandó. Nan Nan, no tengas miedo, papá te protegerá. Frotado en la cabeza por Xiao Dongliang, Xiao Nan se sintió un poco incómodo. En su vida, la relación con su padre no fue nada buena. Su padre ni siquiera quería mirarla. En la vida anterior, no tenía una buena relación con su padre. Su padre ni siquiera estaba dispuesto a echarle un vistazo más. Xiao Nan sabía muy bien que la actitud de su padre hacia ella no era culpa suya. Ella solo se podía culpar a sí misma. Cada vez que su madre la hacía sufrir por culpa de Xiao Zijin, su padre siempre desaprobaba y disuadía. Pero en ese momento, le lavaron el cerebro por completo y pensó que mientras se preocupara por la familia y sus padres no se pelearan, valdría la pena su sacrificio. Cada vez que su papá la ayudaba, ella se paraba del lado de su madre y suplicaba misericordia. Esto resultó en que perdiera la cara y se sintiera desconsolado. Con el tiempo, su padre ya no estaba dispuesto a preocuparse por ella, triste por la desgracia pero enojado por la falta de resistencia. Esta cita retrató exactamente los sentimientos de su padre. Xiao Nan se paró y se inclinó cerca de Xiao Dongliang. En esta vida, ya no permitiría que su padre se sintiera decepcionado y triste. Primero debe pararse sobre sus propios pies. Cuando Xiao Nan salió corriendo de la casa y desapareció durante mediodía, Ding Jiayi inicialmente se mostró indiferente. Esperaba que Xiao Nan no tuviera a dónde ir y luego regresaría obedientemente a casa. Luego le pediría a Xiao Nan que accediera a sus deseos nuevamente. No creía que Xiao Nan todavía se negaría a aceptar, a menos que Xiao Nan no quisiera volver a esta casa para siempre. Pero habían pasado 1 hora y 2 y el sol se estaba poniendo. Ya casi era hora de que Xiao Dongliang saliera del trabajo. Ding Jiayi todavía no veía señales de Xiao Nan. Empezó a sentirse inquieta. Esta niña miserable estaba demasiado malcriada. Esta chica salvaje, la mitad del día se ha ido y todavía no ha vuelto. Veré cómo lidiar con ella cuando regrese. Mamá, ¿no crees que algo va a pasar? La cara de Xiao Zijin era de duda. Desde ayer, Xiao Nan había estado actuando de manera extraña. Seguía teniendo la sensación de que Xiao Nan no era la misma que antes. Aunque solo era fiebre, su cabeza febril parecía haber sido iluminada. Ya no era tan fácil mentirle y engatusarla. ¿Qué podría pasar? Después de que ella regrese, le daré una buena disciplina. Cuando la hija mayor se suavizó, Ding Jiayi se enderezó y mostró su comportamiento protector hacia Xiao Zijin. Pronto, llegó la voz de Xiao Dongliang. Tanto la cara de la madre como la de la hija no pudieron evitar cambiar y salieron corriendo. Pero cuando los dos vieron que Xiao Nan en realidad regresó montando en la bicicleta de Xiao Dongliang, sus rostros, en particular el de Ding Jiayi, se pusieron negros al instante. Ding Jiayi se apresuró a avanzar unos pasos y trató de bajar a Xiao Nan de la bicicleta. En este momento, cuando Xiao Nan se volvió hacia un lado y reveló sus orejas completamente vendadas, ahora blancas, gordas y sin una sola vista de carne, de repente se sintió culpable. Ding Jiayi recordó que antes de que Xiao Nan se acabara, había agarrado las orejas de Xiao Nan. En ese momento, Xiao Nan parecía tener mucho dolor e incluso había respondido mordiéndola. ¿Podría ser que, con ese agarre, le había roto las orejas a Qian Nan en su ira? Ella no pensó que había usado tanta fuerza. Xiao Zijin también se sorprendió. Agarró a Ding Jiayi. Mamá, cuando Nan Nan salió corriendo, vi sangre en su ropa. Capítulo 10. Medidas drásticas. Mamá había lastimado a Xiao Nan. Papá debe estar enojado. Si mamá se peleara con papá nuevamente por Xiao Nan, ¿papá aún perdonaría a mamá? Al ver la herida de Xiao Nan, Ding Jiayi se calmó al instante. Por el contrario, cuando Xiao Dongliang fulminó con la mirada asesina en sus ojos simplemente asustó a Ding Jiayi y su rostro se volvió tan blanco como una sábana. Xiao Dongliang era considerado un viejo bueno, no pierde los estribos fácilmente, pero cuando la persona que no pierde los estribos tenía un leve dejo de ira, era aún más aterrador. Por lo tanto, cuando Xiao Dongliang mostró el primer signo de ira, Ding Jiayi ocultó su arrogancia y se obligó a seguir. Xiao Dongliang estacionó la bicicleta y no discutió con Ding Jiayi en el patio. Ven conmigo a la habitación, tengo algo que decirte. Habiendo dicho eso, se dirigió hacia Ding Jiayi y su dormitorio. Ding Jiayi contuvo la respiración y lo siguió. Xiao Zijin estaba tan asustada que corrió hacia Xiao Nan y tiró de la mano de Xiao Nan. Nan, la expresión de papá no es del todo correcta. ¿Qué le pasa? ¿Crees que se peleará con mamá?
deberíamos ir y mitigar. Xiao Nan apartó la mano de Xiao Zijin. Puedes ir y mitigar si lo deseas. No puedo ayudar a hacerlo. Tengo miedo de que me golpeen. El momento antes de morir, el corazón de Xiao Nan ya había sido roto por Ding Jiayi, su propia madre. Las palabras de Ding Jiayi la llevaron a la tumba. El momento del renacimiento en esta vida también fue demasiado coincidente. Fue cuando descubrió que su fiebre fue diseñada deliberadamente. Lo peor era que su madre prefería desechar la medicina para la fiebre antes que dejarla tomarla. ¿Era realmente la hija de Ding Jiayi? Nan, ¿no quieres ver que papá y mamá se lleven bien? Xiao Zijin comenzó a hablar y trató de engatusar a Nan como lo había hecho en el pasado. Si unos cuantos golpes y un poco de sufrimiento permitieron que papá y mamá enmendaran sus diferencias, definitivamente estoy dispuesto a hacerlo. Cuando escuchó estas palabras de Xiao Zijin, Xiao Nan estaba en llamas. En la vida anterior, bajo el uso constante de Xiao Zijin de este tipo de tácticas conmovedoras y lavado de cerebro, Xiao Nan se había vuelto obediente y retraída. Xiao Zijin fue toda una hermosa charla y nada de acción. Xiao Nan siempre era el que se quedaba solo para llevar a cabo las tareas tontas. Xiao Nan se burló. Hermana, ya que lo dijiste, ve rápidamente a la habitación y persuadelos. Mamá te quiere mucho, incluso si te golpean, es por el bien de mamá. Date prisa, después de que te golpeen, papá y mamá repararán sus diferencias. De todos modos, el que se puso físico no sería papá, solo mamá usaría formas físicas para desahogar sus emociones. Frente a su hija mayor más preciada, mamá definitivamente no lo haría. Al ver que Xiao Zijin estaba aturdido y no había movimiento, Xiao Nan incluso le dio un codazo a Xiao Zijin. Hermana, date prisa y vete. Si es demasiado tarde, papá y mamá comenzarán a pelearse. Antes de que Xiao Zijin pudiera decir una palabra, su cuerpo reaccionó con honestidad. Ella se retorció. ¿Cómo podía estar dispuesta a entrar en la habitación de la pareja? Xiao Zijin sonrió avergonzado. Papá y mamá están en medio de una discusión ahora. Si entro en este momento, definitivamente será incómodo para ellos. Yo esperaré hasta que hayan terminado de pelear antes de persuadirlos. Con eso, corrió directamente a su propia habitación. Xiao Nan se burló. Sabía desde hace mucho tiempo sobre la personalidad egocéntrica de Xiao Zijin. Solo su madre trataría a Xiao Zijin como un tesoro. Ella no sabía lo que Xiao Dongliang le dijo a Ding Jiayi. Desde ese fiel día, Ding Jiayi nunca movió un dedo hacia Xiao Nan. Pero cada vez que miraba a Xiao Nan, era muy hostil, como si estuviera mirando a su enemigo. Además, a partir de ese día, Ding Jiayi comenzó a ignorar a Xiao Nan. Era como si Xiao Nan no perteneciera a la familia. Xiao Nan sonrió. Ella entendió esta táctica. Se llama abuso psicológico. En su vida anterior, cada vez que no satisfacía los deseos de su madre armaba un gran alboroto o usaba esta táctica. En ese momento, ella también se lo merecía. No estaba contenta porque a menudo sentía que su madre la ignoraba. Así que se guardaría todo el sufrimiento para sí misma y pensaría en maneras de complacer a su madre. En esta vida, con su madre ignorándola, también tendría una persona menos para regañarla. Aún mejor. Sentada en su propia habitación, Xiao Nan estaba pensando en cómo podría vivir esta vida al máximo. Definitivamente debe continuar con sus estudios, pero no puede recordar gran parte del conocimiento adquirido durante los días en la escuela secundaria. Aunque en este momento, los que iban a la escuela secundaria vocacional eran más prometedores que los de la escuela secundaria, Xiao Nan sabía mejor que, en el futuro, los estudiantes universitarios tendrían demanda ya que valoraban el diploma de educación superior. Xiao Nan rebuscó en toda su habitación. No encontró ni una sola tarea, sin mencionar los libros de texto de la escuela secundaria. De esta forma, como iba a repasar los estudios de secundaria para avanzar a la preparatoria. Xiao Nan no pensó y fue directamente a buscar a Xiao Zijin. Hermana, ¿por qué han desaparecido mis libros de texto 1 y 2 de secundaria? Xiao Zijin, que estaba comiendo una paleta de leche, dijo con frialdad. Son sus libros. ¿Cómo sabría dónde están? Xiao Nan miró la paleta de leche de Xiao Zijin varias veces. Entonces, tus libros todavía están por aquí. ¿Puedes prestarme tu libro de texto de secundaria 3? Xiao Zijin todavía pensaba que Xiao Nan era codiciosa y miraba su paleta. Con mezquindad, mordió su paleta y se la terminó en 2 o 3 bocados. Sus dientes estaban tan congelados por el dolor que sus palabras se volvieron incoherentes. Terminé mis exámenes, así que mamá vendió mis libros. También es bueno recuperar algo de dinero. Por supuesto, durante ese tiempo, mamá también había vendido convenientemente los libros de texto 1 y 2 secundarios de Xiao Nan. Mamá no estaba preparada para dejar que Xiao Nan continuara con sus estudios, por lo que no tenía sentido quedarse con los libros de texto 1 y 2 de secundaria, incluso si Xiao Zijin no fue explícito al respecto. Xiao Nan, que se había cruzado con Ding Jiayi por segunda vez en su vida, conocía mejor el carácter de su madre. Mamá también vendió mis libros de texto. La cara de Xiao Zijin se puso rígida. No sabía
sabía si estaba congelada por el hielo o aturdida por la reacción de Xiao Nan. ¿Cómo puedo saber? De todos modos, mis libros de texto se han ido. Xiao Nan frunció los labios y se burló. No creía que Xiao Sijin no supiera nada sobre este asunto. ¿Qué vas a hacer? Al ver que Xiao Nan se estaba yendo, Xiao Sijin la detuvo rápidamente. Por tu culpa, nuestros padres ya se han peleado 2 veces en 3 días. ¿Puedes dejar de arruinar su relación? Aléjate. Xiao Nan empujó groseramente a Xiao Sijin y regresó a su habitación. Todavía quedaba media semana antes de que comenzaran las clases. No solo debe aprender el conocimiento de la secundaria 3, también debe aprender la secundaria 1 y 2. Sin los libros de texto, ciertamente no funcionaría. Si no podía confiar en los demás, tendría que confiar en sí misma. La habitación de Xiao Nan era muy pequeña. Era tan pequeño que solo cabía en una cama. Pero Xiao Nan cavó un hoyo en su habitación. Las casas de los años 80 y 90 no eran como las del siglo XXI. Todos ellos fueron construidos sobre suelo cementado. La casa de Xiao Nan no estaba pavimentada ni con cemento ni con ladrillos, estaba pavimentado con barro. Por lo general, Ding Jiayi nunca le daría dinero a Xiao Nan. El paquete rojo que le dieron durante el año nuevo lunar siempre lo recuperaría a espaldas de Xiao Dongliang. En aras de actuar frente a Xiao Dongliang, una persona como Ding Jiayi podría incluso pretender darle un poco de carne a Xiao Nan con sus palillos y pedirle a Xiao Nan que la devuelva. ¿Cómo estaría dispuesta a darle dinero a Xiao Nan? Ding Jiayi no lo haría, pero Dongliang ocasionalmente cedía un poco. Xiao Nan guardaría todo porque no podía soportar usarlo. Fue útil en este momento.